Una cosa que os quería demostrar en este vídeo es que todas las personas, en un grado u otro, somos aversos al riesgo. Aversos al riesgo es que no nos gusta arriesgarnos. Os voy a proponer un juego y quiero que me digáis cuánto jugaríais por este juego. El juego es este. Tiene una moneda y si sale cara os doy 2 euros. Y si sale cruz, 0. Habéis perdido. Pero además si sale cara, vuelvo a tirar la moneda. Y si vuelve a salir cara, os doy 4. Os voy a doblar, a partir de 2 euros os voy a ir dando cada vez el doble de lo que tenéis. Es decir, si vuelve a salir cara 2 veces, os doy 4 euros. Si en la segunda tirada hubiese salido cruz, pues ya os quedáis con los 2 euros iniciales. Repetimos, si vuelve a salir cara, volvemos a doblar, tendríamos 8 euros. O sea, cara, 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 8 euros. Si sale cara, cara y luego cruz, te quedas solamente con 4, ¿sí? Si sale cara, 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 es decir, 4 veces cara, volverías a doblar, tendrías 16 euros. ¿Qué os pretendo decir con esto? La idea es esta. ¿Cuánto jugarías tú? ¿Cuánto te apostarías tú por ese juego? ¿Cuánto apostarías? ¿Jugarías 10 euros? Si estás desde otro país, jugarías 10 pesos, 10 dólares, la idea es la misma. Es decir, ¿cuántas monedas, cuánto dinero apostarías por ese juego? ¿Ya lo tienes? Digas lo que hayas dicho, acabas de demostrar que eres averso al riesgo. ¿Sabéis por qué? Este es un juego que tiene un pago esperado infinito. Es decir, la cantidad, la media del pago esperado es infinito. Y os lo voy a demostrar. La idea sería la siguiente. Con la primera tirada hay una probabilidad de 1/2 de obtener una cara. Y si sale, os daré 2 euros. La segunda tirada, de que me salgan 2 caras seguidas, voy a tener 1/4 de probabilidades, que es un 0,25, un 25%. Y os daré 4 euros. Si salen 3 caras seguidas, que esto pasará con 1 entre 16, perdón, con 1/8 de probabilidad, os voy a dar 8 euros. Si sale 4 veces seguidas caras, que ahora sí es 1 entre 16, os daré 16 euros. Y así, hasta el infinito y más allá. ¿Y sabéis qué ocurre? Que esto da 1, esto da 1, esto da 1, esto da 1. Y al final, el pago esperado, el pago medio, digamos, la esperanza del pago, es el sumatorio de 1 infinitas veces, o sea, 1 más 1 más 1 más 1, el pago esperado de esto da infinito. Es decir, digas lo que hayas dicho, has dicho una cantidad menor a lo que es el pago esperado.